Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen Rey y Señor, y les pido por favor que abran sus Biblias en el versículo 17 de la primera carta de Pablo a los Corintios, primera de Corintios, versículo 17. Prestemos atención a las palabras. Si alguno, ¿quién? No importa. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Son palabras de gruesísimo calibre, diría yo. Gruesísimo calibre. Es una advertencia para quienes. Para los falsos maestros, dicen algunos. No. Es una solemne advertencia. Dice, para todo aquel que intente destruir el templo del Dios Altísimo. ¿A qué hace referencia? A la iglesia. Entonces, la semana pasada, recuerden, dimos un título y un subtítulo, y el título, habiendo hecho la advertencia de que íbamos a tomarnos 2 semanas para estudiar el tema en su debido contexto, el título fue Divisiones en la Iglesia. El subtítulo que nosotros tenemos para esta semana, además del título que es Divisiones en la Iglesia, segunda parte, el subtítulo, si es que un sermón, puede tener subtítulo, es Advertencia contra quienes intentan destruir la iglesia. Advertencias contra quienes intentan destruir la iglesia. Y cuando hablamos de la palabra destrucción, queridos amigos y hermanos, de inmediato viene a nuestra mente demolición, viene a nuestra mente acabose, viene a nuestra mente. Quizás la figura más apropiada es aquella de un edificio que es destruido y ahora quedan ruinas. Bueno, vamos a ver, necesariamente no es esa la correcta interpretación de la palabra ni de la idea. Pastor, ¿por qué? Escuche esto, porque nadie puede destruir la iglesia de Dios. Entonces, los dejo con esta inquietud hasta que lleguemos a este punto, porque hay una gran enseñanza para nosotros en esta mañana en ese versículo. Pero hablemos de las divisiones. Bueno, como lo dijimos la semana pasada, las divisiones son un problema, o fueron un problema que atacó la iglesia en la ciudad de Corinto en aquel entonces, y continúan siendo un problema hasta el día de hoy. Pero entonces pensemos, ¿a qué se debían las divisiones en la ciudad de Corinto? Bueno, existían algunos miembros, no todos, escúchenme, no todos, algunos pertenecientes a la membresía de la iglesia de la ciudad de Corinto, que tenían un espíritu partidista. No, decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y entonces había una división entre quienes se reunían para ser un solo hombre. ¿Acaso no es esto algo trágico? Por supuesto que es trágico. Personas que se reúnen como el cuerpo de Cristo, dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Se puede imaginar eso?
Sí, aquí no nos reunimos a jugar carticas, ni a ver cuál va a ser mi esposa, ni a entablar relaciones, ni a buscar empleo. No, nos reunimos en el nombre de Cristo como el cuerpo de Cristo porque nos identifican unos mismos estándares y propósitos. ¿Cómo es posible, refiriéndome a la ciudad en Corinto, cómo es posible de que estos hermanos se reunieran como un solo hombre y no estuviesen actuando como un solo hombre? Tremendo. Y por eso el apóstol Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo es como ustedes? Ustedes se están dividiendo y están dividiendo a la iglesia de Cristo. ¿Acaso Cristo es así? Oh, por supuesto que no, es una pregunta retórica y ya lo vimos. Continuemos pues en esa línea de pensamiento y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Quiero que prestemos atención a dos cosas. Y ustedes van a decir, ay, el pastor es un poquito cansón, porque ya esta es la tercera semana en que nos repite eso, y no solamente lo repite, sino que insiste en ello. Bueno, es necesario, porque es necesario acabar, es necesario destruir por completo, aniquilar el mito de los cristianos carnales, por esa razón. Eso de los cristianos carnales, eso no existe. Entonces, ¿por qué Pablo se refiere a ellos como carnales? Bueno, veamos el versículo 1 del capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, esta palabra de nuevo es importante, porque esta palabra, piensen ustedes, necesitamos determinar el significado en el apropiado contexto de la palabra carnal, pero estamos en oscuridad. Entonces, piensen ustedes en la palabra hermanos como la linterna que me permite o que alumbra la intención del apóstol Pablo a usar la palabra carnal. Presten atención en eso. Es la palabra hermanos la que nos permite configurar o comprender de manera apropiada la palabra carnal. Si la palabra hermanos no estuviese por ninguna parte, o al menos no estuviese cerca en este contexto, bueno, tendríamos que llegar a una conclusión muy diferente. Pero la palabra es precedida virtualmente por la palabra hermanos en Cristo. Entonces, repito, es importante que nosotros entendamos que la palabra hermanos juega un papel muy, muy importante en la interpretación de este pasaje. Eso es lo primero que debemos notar, ya lo dije la semana pasada y antepasada, pero lo repito una vez más. Y lo segundo que quiero que noten en este versículo 3 es, fíjense, de manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablaros, siendo espirituales, vosotros, corintios, no pude hablaros como a tales, sino que me tocó hablaros como a carnales, como a. ¿Cierto? Hace una comparación, hace una relación, de hecho hace dos. La primera, Pablo usa la palabra carnales para relacionarla a los hermanos que estaban causando división. Eran personas espirituales que no estaban andando de una manera espiritual. Pero la segunda relación que hace Pablo en el versículo 3 es, Pablo relaciona a los hermanos que estaban causando división con el concepto de niños en Cristo, de personas inmaduras en la fe. Eso es todo lo que dice el versículo 3. Así cuando alguien diga, no, es que los cristianos carnales sí existen, y esto lo digo, hermanos, porque fue la postura que tomó Billy Graham en los años 50 y 60, y fue la postura, que se institucionalizó en el cristianismo carismático y arminiano que nosotros podemos ver en la gran mayoría de iglesias. Es una postura totalmente errada, es una postura que viola las normas de hermenéutica y que viola una exégesis sana. Son palabras mutuamente excluyentes. Una persona que es nacida del Espíritu, Espíritu es, y una persona que es nacida de la carne, carne es. Ahora, una persona nacida del Espíritu puede andar de una manera carnal. ¿Cómo? Bueno, por su propia negligencia, por descuidar los medios de gracia, por descuidar la oración, por descuidar la lectura de la palabra, por descuidar el congregarse, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí que puede pasar. Entonces en el versículo número 3 vemos estas cosas. Vemos la palabra que trae luz, una luz apropiada que nos permite ver que carnal no significa irregenerado, no significa mundano, sino que estaban andando como carnales. Eso es lo que significa.
Ahora, en virtud de que estos hermanos se estaban portando y comportando como niños en Cristo, bueno, por esa razón dice, en el segundo versículo, Pablo les dio a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Bueno, yo le hago una pregunta. ¿A qué se refiere Pablo con que les dio a beber leche y no les dio vianda? ¿Será que leche se refiere al Evangelio? No. Bueno, hay algunos intérpretes que lo miran así. No se refiere al Evangelio. ¿Por qué no? Razone conmigo. Pablo, cuando fundó la iglesia en Corinto, estuvo 18 meses allí. ¿Usted cree que Pablo, por 18 meses, les predicó a los corintios el Evangelio, solo el Evangelio y nada más que el Evangelio por 18 meses? No. ¿Por qué no? Bueno, porque Pablo hubiese sido negligente y desobediente al no anunciar también todo el consejo de Dios. Pablo hubiese sido negligente. Piense usted en la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? Id y haced discípulos en todas las naciones. Y en el pasaje paralelo, es decir, en Marcos 16 dice, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Ven el punto? No solamente es el Evangelio, también todas las cosas que él, Cristo, le había mandado a los apóstoles a que le enseñaran a la iglesia. Así que no podemos exegéticamente llegar a la conclusión de que en la iglesia de Corinto lo único que habían escuchado ellos era el Evangelio. No. Pablo les predicó el Evangelio y sin lugar a cuestionamiento alguno también les enseñó las demás doctrinas de la fe cristiana. Póngale cuidado. Por medio del Evangelio, Pablo hizo discípulos. Por medio de las doctrinas, bueno, edificó a ese cuerpo de discípulos que es la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo con aquello de leche y viandas? Bueno, se lo pongo de esta manera. Leche son las cuestiones básicas de la doctrina y viandas, sencillamente hablando, son las cuestiones profundas de la doctrina. Y lo que Pablo les está diciendo en este segundo versículo es lo siguiente: queridos hermanos, cuando estuve con ustedes yo les prediqué el Evangelio y les enseñé los rudimentos del Evangelio, es decir, las cosas esenciales de las doctrinas cristianas. Pero han pasado casi 6 años, porque ese fue el tiempo que más o menos transcurre entre el día o el tiempo que Pablo fundó la iglesia y la primera carta a los Corintios. Y es como si Pablo les estuviese diciendo, pero han pasado 6 años y veo que aún no han crecido. Ya debieron haber crecido, pero no lo han hecho. Por tanto, me toca continuar enseñándoles las cosas básicas y no las profundidades de las doctrinas. A eso se refiere el apóstol Pablo. Entonces, bueno, sí, hay algunas personas que dicen el Evangelio, pero exegéticamente hablando no tiene mucho sentido, porque es imposible que Pablo le predique el Evangelio a la iglesia por 18 meses sin predicarles o enseñarles ninguna otra cuestión. Y dijimos, era desobediencia de Pablo, porque el pastor no solamente tiene el deber y la obligación de proclamar el glorioso Evangelio, sino también de edificar a sus santos en las doctrinas que se derivan del Evangelio, hermanos. Eso significa. Así que estos hermanos, recordemos, pues no estaban andando de manera correcta. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo usted llega a la conclusión de que no estaban andando de manera correcta? Bueno, sencillo. Primero, por lo que hacían, y segundo, por lo que decían. ¿Qué hacían? Veamos el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Eso era lo que estaban haciendo. Hermano, en la iglesia de Cristo estaban discutiendo cuestiones totalmente mundanas. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, a mí me gusta más la predicación de Apolo. Eso es algo mundano, pero eso estaban haciendo en la iglesia de Cristo. Nos damos cuenta de que no estaban caminando o andando en el Señor de manera correcta por lo que decían, precisamente, yo soy de.
¿Acaso Pablo, dice el mismo Pablo, acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿Acaso vosotros fuisteis bautizados en mi nombre? ¿Vosotros moristeis en mí al pecado y resucitasteis a una nueva vida por mí? ¡Oh, no! Entonces nos damos cuenta de manera evidente que algunos en la iglesia no estaban andando de manera adecuada. Y esa es la razón, queridos hermanos, por las cuales el apóstol Pablo les dice en la tercera parte del versículo 3, los desafía profundamente y les dice, fíjense ustedes, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No sois? Pensad, ¿no sois? Amigo, ahora yo te reto a que piensen, ¿no sois vosotros carnales andando como andan las personas del mundo? Es como si Pablo les estuviera diciendo a ellos, y es como si yo les estuviera diciendo a ustedes, examínense, hermanos. ¿Acaso lo que están haciendo no lo hacen las personas del mundo? Y yo te pregunto a ti si es que estás haciendo algo o practicando algo que es normal entre las prácticas del mundo. ¿Eso es lo que pasa contigo? ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Eso es lo que estás diciendo? Examinen sus palabras. ¿Acaso no hablan así las personas del mundo? Examina lo que sale de tu boca. ¿Acaso estás mintiendo como las personas del mundo, como aquellos que no han sido regenerados? ¿Ves el punto? Aún los cristianos, aún las piedras vivas que conforman el templo donde mora el Dios Altísimo, aún ellos pueden andar y decir cosas inapropiadas. Y es muy pertinente el desafío que les hace el apóstol Pablo, porque les dice, ¿andáis vosotros como hombres? ¿Acaso eso no es lo que hacen los hombres? ¿Y qué de ti, amigo? Porque nos tenemos que aplicar la palabra. Ese fue el propósito de Pablo al desafiar a los corintios, y ese es mi propósito al desafiarte a ti en respeto y con gran aprecio y cariño. Examinen lo que hacen. ¿Acaso vosotros estáis haciendo las cosas de aquellos que no conocen a Dios por completo? ¿Cómo están viviendo? ¿Se pueden ver frutos de un cristiano en ti? ¿Se puede ver la obra del Espíritu Santo en ti? ¿O simplemente lo que las personas están viendo son las obras de la carne? Bueno, ¿cuál de ellas? ¿Acaso vosotros sois como los del mundo? Pensemos en eso, hermanos. Pensemos en eso, no descartemos la amonestación, no descartemos el desafío, porque Pablo se está refiriendo a la iglesia de Cristo, pero les está diciendo de manera clara, ¿acaso vosotros no estáis andando como hombres, refiriéndose a irregenerados, como a naturales? Yo te hago la pregunta a ti, porque vosotros habéis profesado la fe en Cristo, vosotros decís soy cristiano. Vosotros estáis diciendo, yo estoy unido a Cristo, he creído en Cristo. Él me ha dado el arrepentimiento y me he arrepentido de mis pecados. Bueno, piensa en esto. ¿Acaso será que os estáis comportando como una persona del mundo? O tengan cuidado. Es muy necesario nosotros pues dejarnos desafiar por la bendita palabra. ¿Hacia dónde vas? Te sigo preguntando. ¿Vas hacia el infierno? ¿Quién me dice de ustedes que va hacia el infierno? Yo no creo que haya nadie quien se quiera ir para el infierno. Bueno, pero si usted va para el infierno porque no ha creído en Cristo, bueno, entonces venga a Cristo. La segunda persona de la Trinidad, el Dios omnipotente, que tomó forma de hombre y pagó en la cruz del Calvario el precio de los pecados que merecen los pecadores en el infierno por toda la eternidad. Bueno, eso pagó Cristo. Esa medio cuentica la pagó Cristo en la cruz. ¿Por quiénes? Por quienes creen. Bueno, pero si tú me dices, no, yo no voy al infierno, yo voy al cielo, entonces yo te digo, ten cuidado, porque los que heredan el reino de los cielos no practican tales cosas. Yo les leo Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ¿ven? Pleitos, contiendas y disensiones.
Virtualmente son las mismas 3 palabras que el apóstol Pablo usa en el versículo 3. ¿Acaso vosotros no estáis andando de una manera irregenerada, porque entre vosotros hay pleitos, disensiones y carencia de unidad? ¿Ven el punto? Y en Gálatas 5:19, Pablo dice, pero solo heredarán el cielo aquellos que por la gracia del Señor no estén practicando estas cosas. Entonces yo te pregunto, ¿hacia dónde vas, amigo? ¿Vas hacia el infierno? No, yo no voy hacia el infierno. Bueno, eso me quiere decir que vas hacia el cielo. Bueno, yo te repito, si tú crees que vas rumbo al cielo, te lo recuerdo, solo heredarán el reino de los cielos los que, por la gracia del Señor, no estén practicando estas cosas. Es fácil decir, yo me voy para el cielo, me quiero ir para el cielo. Tú puedes decir lo que tú quieras. Lo que nosotros tenemos que hacer es venir a la palabra y ser claros al respecto de que la heredad eterna en el reino de los cielos es concedida por la gracia de Dios para aquellos que andan en el Espíritu. Querido hermano, ten cuidado con darle rienda suelta a los deseos de la carne. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Ten cuidado en soltarle el freno a la mortificación del pecado. Tú le sueltas las riendas y el freno a la mortificación del pecado y el caballo del remanente de pecado que hay en ti se desboca por completo. Ten mucho cuidado. ¿Hacia dónde vas? Yo te pregunto. Hermanos, miren su caminar. ¿Andan como hombres naturales? ¿O andan como personas influenciadas por el Espíritu de Dios? ¿Andan como personas espirituales? ¿O andan como personas influenciadas por el espíritu del mundo, que es contrario al Espíritu Santo? ¿Por qué les hago esas preguntas, hermanos? Bueno, para que no cometamos el mismo error de los corintios, que siendo cristiano estaban diciendo, yo soy de Pablo, y yo soy de Pedro, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo. Por eso Pablo les dice, vosotros sois carnales. Eso lo hacen personas carnales, no lo hagáis. Hermanos, yo apelo a ustedes para que no seamos aquellos que estemos dividiendo la iglesia. Tengan mucho cuidado, mis amados. Yo se los pido, no manifestemos, mortifiquemos la carne, para que así por la gracia del Señor no manifestemos esas obras que son totalmente nocivas para la vida de la iglesia. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo les dice, vosotros que sois del Espíritu, os estáis comportando como aquellos que son carnales. Qué gran tragedia, hermano. Qué gran tragedia que la gracia del Señor no se evidencie de una manera clara en los frutos que nosotros debemos dar como pueblo de Dios. Basta ya de andar de manera mediocre, hermanos. Basta ya de andar titubeando en el Señor. Basta ya de andar cojeando. Basta ya de que las personas se refieran a nosotros como, él dice que es cristiano, pero mire lo que dice. Esta dice que es cristiano, pero mírela cómo habla. Este hermano es así, pero mire lo que hace. Basta ya de eso. Qué gran bendición sería, queridos amigos y hermanos, que el Señor le concediera a usted la gracia para que los demás, en vez de preguntarle, más bien le afirmaran, ¿cierto que usted es cristiano? Hermanos, tengamos cuidado cómo andamos y no causemos divisiones. Ahora, continuemos. Ustedes han notado que he hecho mucho énfasis desvirtuando aquel mito del cristiano carnal. ¿Por qué? Bueno, porque es un gran error creer que alguien que tiene el Espíritu de Cristo morando en él, también tiene el espíritu del mundo. Bueno, no dice la Escritura y ya hablamos suficiente de eso. Pero aquí hay otro gran error, hermanos, y escúchenme porque les quiero hacer una advertencia solemne. Al decirles hay otro gran error, no les estoy diciendo sean laxos. Ustedes son salvos, ya lo pueden hacer. Ustedes son salvos, no van a perder la salvación. Que no se les ocurra pensar así, porque la palabra jamás nos habla de esta manera. Pero si bien es un error decir
que puede haber un cristiano carnal, también es un error decir que el cristiano no se puede comportar, desafortunadamente, de una manera carnal. Yo les leo Gálatas 5:16 y les explico el punto. Digo pues, palabras de Pablo, andad en el Espíritu. Está en el presente tenso, andad, es una orden. Andad en el Espíritu. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Hay deseos de la carne o no hay deseos de la carne? Bueno, lamentablemente somos carne, por lo que hay deseos de la carne. Pero la orden del apóstol Pablo es, no los satisfagáis. No les deis gusto a los deseos de la carne. No les deis gusto a los deseos de la carne, repito. Ahí están. Si vosotros los alimentáis, vas a estar en un gran problema. Pero ahí están. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque el deseo de la carne, que es latente, si fuera una mentira o si no existiese, Pablo no hubiese escrito eso. Porque el deseo de la carne es contra el deseo que produce el Espíritu Santo de Dios en ti, y ese es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué significa eso? Que en algunas ocasiones, desafortunadamente, aquel que vive en el Espíritu y aquel en cuyo Espíritu mora el Espíritu de Dios, valga la redundancia, puede hacer lo que no es agradable a Dios. Entonces, es un error decir, hay cristianos mundanos, pero también es un error negar el hecho de que aún como cristianos podemos comportarnos como personas carnales. Tengan cuidado, mis amados hermanos, tengan mucho cuidado. No vaya a ser que llegue la venida de Cristo o llegue la hora de nuestras muertes y nosotros nos estemos engañando creyendo que vamos para el cielo cuando somos practicantes de las cosas de aquellos que jamás heredarán el reino de los cielos. Ten pues tu cuidado con eso. En el siguiente versículo, el apóstol Pablo entonces procede a explicar por qué lo que estos hermanos decían era algo absurdo. ¿Qué decían? Bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, etcétera, etcétera. Dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Bueno, somos nada para que ustedes estén diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, etcétera. Y dice, por el contrario, es como si Pablo estuviese diciendo eso, esa es la idea de enlace. Por el contrario, ¿qué somos? Bueno, somos, versículo 5, primera parte, somos diáconos, somos servidores. ¿Eso no dice? Eso dice. Esa es la palabra en el original griego. Somos diáconos. Y la idea es la de aquellos que sirven a la mesa. ¿Acaso eso no hace un ministro? ¿Acaso el ministro no trae la palabra del Señor? Es del Señor, el alimento es del Señor y no la presenta de una manera organizada y lógica para que las personas se puedan alimentar. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, ¿yo quién soy para que ustedes me digan yo soy nadie, soy un servidor? Oh, qué bueno que todos los pastores fuéramos así, hermanos. ¿Cuánto me falta? Pero qué bueno que los pastores que se llaman cristianos fueran diáconos y no amos y señores. Un pastor que no sea diácono no es un pastor. Un pastor que se enseñoree no es un pastor. Un pastor que demande, que maldiga o que tuerza la escritura para tomar ventaja de cualquier forma, color, olor y sabor no es un pastor. Un pastor es un diácono. Un pastor es uno que sirve. ¿Cuánto nos hace falta? Sí. ¿Cuánto me hace falta? Sí. Pero ¿cuánto también ustedes deben tener en cuenta eso para el día en que yo no esté predicando más en este púlpito? Tiene que ser un diácono, tiene que ser un servidor, tiene que ser una persona que vea a los demás como superiores a sí mismo. Entonces Pablo dice, ¿quién soy yo para que ustedes me digan yo soy tuyo? No, yo soy un simple servidor. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo, soy un servidor, pero también soy un instrumento de salvación. Segunda parte del versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído. ¿Es gracias a Pablo que ellos creyeron? No, pero sí fue gracias a Pablo que les predicó el evangelio, porque sin el evangelio no puede haber fe. Yo lo he dicho, las personas no se convierten leyendo revistas de Condorito.
Las personas no se convierten leyendo revistas de memín. Las personas se convierten cuando el evangelio es predicado, cuando el evangelio es proclamado o cuando leen el evangelio en algún tratado, en la escritura o en algún libro. Claro que puede haber convicción por medio de esa lectura o de esa proclamación, pero sin el evangelio es imposible la conversión. Y el apóstol Pablo dice: yo soy nada, simplemente soy un servidor, pero he sido un instrumento de Dios, porque a Dios le agradó salvar a las personas por medio de la locura, la predicación del evangelio, y yo les he predicado el evangelio. Y ese es el sentido en el que Pablo dice: yo fui instrumento de salvación, o fue por medio de los cuales habéis creído. Y la otra cosa que dice el apóstol Pablo es bien interesante. Dice: yo planté y Apolos regó. Esto es, no voy a quedarme aquí mucho tiempo, mis amados, porque es obvio que se está refiriendo o que está mostrándonos la metáfora del sembrador. Yo planté, Apolos regó, pero ¿qué pasó? Bueno, nosotros no somos nada, porque ni siquiera vuestra conversión, que fue por medio de mi predicación, o vuestra edificación, son palabras de Pablo a los Corintios, que fue por medio de la predicación de Apolos, se debe a ninguno de nosotros. ¿Por qué estáis diciendo soy de Pablo y soy de Apolos? No, es gracias a Dios que vosotros sois salvos. Es gracias a Dios que vosotros, después de haber sido salvos, estáis siendo edificados. Por lo tanto, la gloria no es de Pablo, la gloria no es de Pedro ni de Apolos, la gloria es de Dios, quien es el que os da el crecimiento. Y Pablo derriba por completo aquel argumento: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Así que ya no hablemos más de eso, movámonos, pero eso debía quedar muy en claro. Versículo 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9, palabra interesante: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Lo voy a decir de manera irónica, no de manera chistosa ni caricaturizando a nuestros queridos hermanos arminianos. ¿Necesita Dios colaboradores? No. Dios lo puede hacer solo, hermanos. Pero a Dios le plació que la salvación del hombre y la edificación de los hombres salvos, iglesia, fuese hecha por medio de hombres. ¿Por qué? No me pregunte, no sé. A Dios le plació. ¿Cuál es el punto? ¿O qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo y Apolos eran obreros junto con Dios. Esa es la idea en el original griego. ¿Obreros junto con Dios? ¿Acaso Dios es un obrero? Bueno, Dios es el maestro, el Señor y el dueño de la obra. Pero Dios continúa obrando en su pueblo. Pero Dios continúa obrando en los corazones de piedra, convirtiéndolo a corazones de carne. Esa es la idea. Entonces, Pablo obra, vean esto, Pablo obra en la obra del Señor. Pablo obra predicando y proclamando el evangelio, y Dios obra en su obra aplicando el evangelio por medio de su Espíritu Santo. Esa es la idea, ¿sí la entendieron? Apolos obra en la obra del Señor, ¿cómo? Edificando la iglesia, pero Dios obra en su vid, en su rebaño, concediendo gracia a cada uno de los miembros de la iglesia. Es en ese sentido que Pablo se refiere: somos colaboradores de Dios. No colaboradores porque a Dios le hace falta algo, o a Dios le hace falta mi ayuda, o a Dios le hace falta que yo haga esto. No, trabajamos junto con Dios de dos maneras totalmente diferentes. La mía es humana, la de Dios es divina. Esa es la idea del versículo 9. Pero entonces, hermanos, en esa línea de pensamiento dijimos, Pablo se describe a él y a Apolos como servidores, como instrumentos de salvación, como sembradores, pero el versículo 10 dice: conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto. Aquí hay una aclaración de carácter técnico. Perito, ¿qué es perito? Hábil, una persona habilidosa para hacer algo. Pero la palabra arquitecto es la que quizás nos confunde un poco, porque el arquitecto es quien diseña. Es quien pone 6 vigas o 7 y hace el diseño como a él bien le parezca.
Bueno, Pablo no hizo el diseño como a él bien le pareció, porque la palabra arquitecto ha cambiado su uso. Y de hecho, si usted averigua, en los tiempos apostólicos, esta palabra significaba constructor. Es maravilloso. Entonces lo que el apóstol Pablo originalmente está diciendo, yo como un constructor habilidoso. Bueno, sí que era habilidoso, y Pablo no está, como se dice vulgarmente, no se está chicaneando ni está presumiendo. Pablo está diciendo, por la gracia de Dios, por la gracia del Señor, yo pude de manera hábil obedecer al Señor, porque, hermanos, la construcción de la iglesia tiene planos, son planos divinos, son órdenes divinas. Ninguno que sobreedifica lo puede hacer a su propio antojo, y ese es el problema que tenemos en las iglesias de hoy. Cada uno está diciendo, a mí me habla el Espíritu y Él me dijo que aquí tenían que haber bandas y cuestiones. Oh no, a mí me habla el Espíritu y a mí me dijo esto otro. Y cuando tú vas a ver qué es lo que dice el Espíritu de Dios en su palabra, es algo totalmente diferente a lo que supuestamente Él está diciendo a las iglesias. Bueno, no, queridos hermanos, hay planos divinos, y esos planos divinos son claros y no permite, dice, que ningún otro fundamento que no sea Cristo y su verdad revelada sean aquellos sobre los que se apoya la iglesia. Así que, hermanos, la iglesia de Corinto fue fundamentada sobre Cristo. Pero aquí viene algo. ¿Y qué? ¿Acaso el edificio solamente consta de los fundamentos? Bueno, no. Cuando las personas ponen los fundamentos, encima de ellos ponen las vigas y edifican. La iglesia de Corinto tenía la piedra angular, que es Cristo. Las verdades reveladas de Cristo yacían empotradas y ahora tenía que ser levantada. Y este es el contexto, y en esta idea de levantar o de sobreedificar es cuando Pablo le hace tremendas advertencias a quienes edifican en la iglesia. Tremendas advertencias. Pablo procede a decir cosas de suprema importancia para quienes sobreedifican en la obra del Señor, y les dice, tengan cuidado, porque nadie puede edificar sobre un fundamento diferente al que ya ha sido puesto, que es Cristo. Veamos la segunda parte del versículo 10. Dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, cada uno tenga cuidado cómo sobreedifica. Y aquí la advertencia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Nadie puede poner a Ellen White, nadie puede poner a Mormón, nadie puede poner a nadie. Cristo es el fundamento de la iglesia cristiana, y todo lo que sea edificado en una, por decirlo así, en una parte diferente a Cristo, no es un templo cristiano, es decir, no es una iglesia cristiana. Y eso es obvio, así que no voy a quedarme allí mucho tiempo. Entonces, la primera advertencia para aquellos que sobreedifican en la iglesia del Señor: nadie, tengan cuidado, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto. Y la segunda advertencia: tengan cuidado, porque existe la posibilidad de que en una iglesia cuyo fundamento es Cristo se estén enseñando doctrinas erróneas. Eso sí es posible. ¿Cómo lo dedujimos? Dice, la obra, versículo 13, de cada uno se hará manifiesta. Estamos hablando de iglesias fundadas en Cristo. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, será probada. Versículo 12 también, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras, dice tres cosas maravillosas y luego habla de tres cuestiones que no valen nada. Dice, y si sobre ese fundamento, ¿cuál es? Y si sobre el fundamento de Cristo, quienes sobreedifican, edifican
con doctrinas escriturales, o si quienes sobre el fundamento que es Cristo edifican con doctrinas medradas de alguna manera. ¿Ven el punto? Sí puede haber iglesias cristianas que no estén enseñando las doctrinas correctas. Y voy a decir un ejemplo, y lo voy a decir con temor y temblor. Consideremos nuestros hermanos presbiterianos. Son hermanos queridos en el Señor, son hermanos amados en el Señor, pero firmemente creemos que están enseñando doctrinas erradas y contrarias a la Escritura. Miremos algunos queridísimos hermanos que desafortunadamente están implementando un modelo no ortodoxo de adoración. El fundamento es Cristo, predican el Evangelio, aman a Cristo, pero han desobedecido en lo que respecta a la edificación de la iglesia. Así que tengamos cuidado. Pero el tercer punto es, sea cual sea la sobreedificación, si es de manera obediente o si es de manera desobediente, la obra de cada uno será probada. Hermanos, quisiera hablarles un poco más. Aquí dice, si ustedes notan, por ejemplo, el versículo 13, será probada, habla de día, habla de fuego. Muchos intérpretes dicen, bueno, es el día del juicio final. Pues yo no creo que corresponda al día del Señor, y la razón es la siguiente. En el versículo 12 Pablo usa una metáfora, y en el versículo 13 nos habla del fuego. Y la pregunta es, bueno, el fuego, técnicamente hablando, no puede, el fuego físico, literal, no puede destruir las malas doctrinas en un sentido propio de la palabra. Entonces no creo que hable del juicio final. Entiendo el punto, pero no creo que hable del juicio final. Habla más bien de los días malos o de los días de prueba. Yo particularmente me inclino por esa interpretación. Creo que esa es la más natural. Ustedes se podrán, antes de movernos hacia la conclusión, ustedes podrán recordar Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ese es el varón que edificó su casa sobre la roca. Y cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé con el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál fue el fin del hombre que edificó su casa sobre la arena? Bueno, fue gran ruina, pero no fue perdición de su vida. Y el punto es ese, mis queridos hermanos. De nuevo, la advertencia es: aquellos que sobreedifican, tengan cuidado, porque no pueden enseñar sino a Cristo y a este crucificado. 2, tengan cuidado, porque después de haber puesto el simiente del Evangelio, tienen que sobreedificar de una manera totalmente cristocéntrica y totalmente bíblica. Tengan cuidado con las doctrinas y sean advertidos de que sus obras serán probadas. Hermanos, me toca adelantarme un poquito. Llego al versículo 17, 16. Fíjense esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Yo creo que aquello perdónenme ustedes, aquello de cristianos carnales ya quedó abolido por completo. ¿No sabéis vosotros que sois templo de Dios? ¿Ven el punto? Una vez más Pablo insiste, ¿no sabéis vosotros? Quienes, algunos de ustedes se están comportando de manera carnal, ¿no sabéis vosotros que a pesar de eso, vosotros sois templos de Dios? Así que eso quede claro. Estos hermanos eran el templo de Dios. Pero aquí hay una advertencia solemne para ti y para mí. Versículo 17, con este terminamos. Si alguno, ¿quién es alguno? Hermano, la construcción en el idioma original es si cualquier persona. Estamos en el contexto de quienes sobreedifican, sí. Así que esto bien aplica para quienes están predicando, pero el contexto es para todos. Si alguno destruyere, ¿recuerdan lo que les decía al principio? ¿Puede alguno destruir la iglesia de Cristo? No. Recuerden la promesa: sobre esta verdad edificaré mi iglesia
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que la respuesta corta es no. Nadie puede destruir la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, si alguno destruyere? Bueno, si alguno intenta destruir el templo de Dios, o sea, la iglesia de Dios. Pero la palabra destruir en el original griego no significa acabar o aniquilar o desaparecer o derrumbar, ¿no? Significa arruinar o contaminar por medio de una mala influencia moral. Tengan cuidado. Y los desafío una vez más, hermanos, y siéntanse en libertad de preguntarme el porqué de algo que se predica desde el púlpito de Gracia Redentora, porque lo que se predica desde acá tiene sustento bíblico por completo. Lo desafío en el amor del Señor a que investigue y a que averigüe el significado de esta palabra en el original griego. Significa arruinar o contaminar, y lo más natural es por medio de una mala influencia moral. Y yo te advierto a ti en el nombre del Señor, ten cuidado tú de contaminar la iglesia del Señor trayendo cuestiones vanas o inmorales a la iglesia del Señor. La idea es de contaminar por medio de la mundanalidad. Ya vamos a la parte interesante. Traer las cosas del mundo. Y eso es lo que hacen los pastores en las iglesias. Bueno, muchos, no todos, por supuesto. Traer las cosas del mundo a la iglesia. Eso es contaminar la iglesia, que es el templo de Dios, que es santo. Porque traer algo para instituirlo a la iglesia que no haya sido prescrito u ordenado por la palabra del Señor en su palabra es contaminar lo que es santo. Esos son los que están destruyendo la iglesia. Oh, no, pastor, usted es muy fuerte y se está yendo al extremo. No, hermanos, las cosas son como Dios las ha inspirado en su palabra y no como la cultura del siglo XXI nos la quiera hacer ver. Dios destruirá a aquellos que intenten destruir o inmoralizar o arruinar o contaminar por medio de la mundanalidad, de las cosas que se oponen a la palabra de Dios. Son advertencias serias. Oh, no, pastor, eso no me aplica a mí porque yo no estoy tratando de destruir a nadie. No, destruir, recuérdate, en este contexto es arruinar o contaminar. Ten cuidado, pues. Ahora, con esto termino. La pregunta es, ¿quiénes son los que arruinan la iglesia de Dios? ¿Quiénes? ¿Será que quienes están arruinando la iglesia de Dios son quienes hacen parte de la iglesia de Dios? Totalmente imposible. Quienes intentan arruinar o contaminar o destruir, usando la palabra traducida, no son parte de la iglesia de Dios, sino quizás quienes profesan ser parte de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es arruinada, estrictamente hablando, bíblicamente hablando, por sus propios miembros. Puede ser contaminada de alguna manera, pero ninguna persona que sea en verdad miembro de la iglesia de Dios se va a atrever a levantar una mano en contra de la iglesia de Dios. Así que, ¿para quiénes es esta advertencia? Para aquellos que no son parte de la iglesia de Dios. Y quiero hablar de ti, amigo o amiga, que no ha puesto su confianza en Cristo. Pero también te quiero hablar a ti, hermano y hermana, quienes han puesto su confianza en Cristo y quienes no están andando bien en Cristo. Ten cuidado y no te contamines allá afuera, y ten mucho más cuidado con la iglesia, con el conjunto de redimidos por la sangre del Cordero. Ten cuidado
en no traer a causa de tu mundanalidad y a causa de tu negligencia de ser obediente. Ten cuidado en no contaminarte, pero ten más cuidado en venir a contaminar a aquellos que fueron comprados a precio de sangre. Ten cuidado con eso. O sea que no solamente es una advertencia para quienes no son parte de la iglesia, sino para aquellos que siendo parte de la iglesia se comportan como si no lo fueran. Ten cuidado con esta advertencia, porque si persistes en contaminar, en arruinar la iglesia del Señor, dice, Dios te destruirá a ti. Pregunta: ¿destruye Dios a sus hijos? Respuesta: no. Conclusión: Dios destruye a quienes no son sus hijos. Ten cuidado. No vaya a ser que tú estés profesando la fe en Cristo, estés andando de manera mundana y carnal y estés contaminando la iglesia. Ten mucho cuidado. Porque quizás, si no te arrepientes, Dios te va a destruir, amigo. Es lamentable cerrar un sermón de una manera tan fuerte y quizás un poco negativa, pero así termina este versículo. Quienes no son hijos de Dios son quienes destruyen, contaminan, dividen la iglesia de Dios. Pero yo creo que ya ha quedado probado más allá de la duda razonable que aún los hijos de Dios se pueden comportar de manera divisiva y carnal. Ten pues, aquí el desafío queda en tu corazón. Ten cuidado de creerte que eres hijo de Dios si persistes de manera incesante en andar como andan las personas del mundo. ¿Por qué? Porque quizás no lo seas, amigo. Por eso dice Pablo, ¿acaso no sois carnales? Examinémonos pues, pidamos perdón de corazón, pero en vez de ser sentimentalistas pidiendo perdón, seamos realistas y seamos confrontados por la palabra. Que no se nos olvide esta santa advertencia del versículo 17 y que nosotros, por la gracia de Dios, aprendamos a respetar y a cuidar el grupo de cristianos que se reúnen como un solo hombre con un propósito, gobernados por la ley de Dios, porque ese es el templo donde habita el Dios Altísimo y ese templo es santo. No traigamos lo mundano a la iglesia, mis amados hermanos. Tengamos cuidado con esta advertencia, seamos sensibles a la palabra de Dios. Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com. Esto es www.ibgrpereira.com.